Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, estamos en una etapa transitoria para el cambio de gobierno y al principio de esta misma se manejaba un discurso de fraude por parte de los seguidores de Alianza Libre. Esta teoría ya no tiene tanta fuerza tras las declaraciones de Jorge Tuto Quiroga, quien ayer aceptó y reconoció el triunfo del PDC. Algunos analistas indicaban que fue una reacción tardía. Vamos a analizar este tema y otros sobre la coyuntura política que estamos viviendo en nuestro país en compañía del analista político Oscar Gracia. Está con nosotros a través de la plataforma Zoom. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a este prestigioso medio. Muchas gracias por la aceptación. Oscar, ¿tú crees que ha sido una reacción tardía a las palabras de Jorge Tuto Quiroga? Eh, Creo que no, porque se dan de manera más o menos rápida respecto al proceso electoral que se cursó. Lo importante, me parece, en esta coyuntura es analizar la forma en la que se ha construido un discurso de desconfianza respecto del sistema electoral y del mismo sistema de partidos. ¿No? Me parece que esto es una consecuencia de la forma en la que se manejaron las dinámicas entre oficialismo, oposición y sociedad civil durante los gobiernos del movimiento al socialismo. Tenemos que recordar que en varios de aquellos procesos electorales, por también la forma del régimen electoral boliviano, el MAS obtuvo importantes mayorías parlamentarias que le permitieron prescindir de cualquier tipo de acuerdo o negociación con la oposición. Esto en líneas generales supuso el hecho de que las poblaciones civiles no representadas por el movimiento al socialismo no encontraban un canal de expresión en el Parlamento. No sentían que sus intereses y sus deseos se hallaban representados en el esquema partidario. En ese sentido, se desarrollaron procesos de empoderamiento de la acción civil, ¿no? Con lo cual, digamos que la sociedad civil se ha desconectado en parte y ha generado una cierta desconfianza respecto al sistema político y al sistema de partidos. En ese sentido, lo que vemos ahora es que a pesar de que tenemos un sistema de partidos de tres o cuatro fuerzas que más o menos comparten ideas generales, que no se hallan ideológicamente muy distanciadas, la sociedad civil se mantiene en una posición de resguardo respecto del sistema de partidos y del sistema político y todavía mantiene ciertas tendencias a la polarización, a la desconfianza respecto al sistema político, que son, esperemos, resabios de la forma conflictiva en la que se había generado una relación entre sistema político y sociedad civil en los últimos 20 años, o al menos ciertos sectores de la sociedad civil. Y entiendo que el hecho de que Jorge Quiroga acepte los resultados de la elección brindados por el órgano electoral y decida respaldar la gobernabilidad política del Partido Demócrata Cristiano, ayudan a mediar este panorama de polarización y permitir que la sociedad también pueda encontrar formas de conciliación entre distintos sectores. Considerando esta respuesta y viendo que todavía hay esa desconfianza de la sociedad civil, ¿cómo crees que sea la gobernabilidad del PDC? Creo que en términos, tenemos que distinguir aquí dos planos, ¿no? La gobernabilidad política que se puede asegurar en el marco parlamentario, en el marco del sistema de partidos, y la gobernabilidad social, que tiene que ver con el hecho de que las decisiones que salgan desde el Estado sean efectivamente acatadas, respetadas y legitimadas por el cumplimiento de la sociedad civil o de la mayor parte de los sectores de la sociedad civil, ¿no? En ese sentido, me parece que no debería haber mayor problema para el PDC en alcanzar una gobernabilidad por la vía parlamentaria. Solo necesita tener acuerdos con una de las dos fuerzas que componen el espectro parlamentario en el marco de la actual gestión, ¿no? Ahora, en términos de la sociedad civil, todo tiene que ver con los resultados que vaya brindando el gobierno a la hora de eh,
responder a las necesidades económicas inmediatas de la población, una mejora en las condiciones regulares de la inflación, de la escasez de combustibles, de la escasez de divisa extranjera, podrían plantear una base de mejor gobernabilidad social para las decisiones del Estado, ¿no? Entonces, digamos que la respuesta de la sociedad civil a las determinaciones políticas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo van a pasar por el hecho de que se puedan dar respuestas rápidas y eficientes para generar certidumbre en el plano económico, para generar también una línea de estabilidad en el plano social. Es importante que te pregunte sobre el papel que puede asumir ahora Evo Morales, ya que es un personaje que jala a mucha gente. ¿Cuál crees que sea su influencia o su afectación de alguna forma a esta misma gobernabilidad? Sí, considero que ese va a ser la mayor dificultad, el mayor escollo que puede encontrar Rodrigo Paz a la hora de generar, digamos, una dinámica productiva entre el poder político y la sociedad civil, ¿no? Sin embargo, entiendo que hay algo provechoso, al menos en el hecho de que yo escuché algunas de las conferencias de Rodrigo Paz, él haya podido distanciarse del discurso de mano dura que normalmente manejaba Tuto Quiroga, ¿no? ¿Por qué esto es así? Porque la mano dura, si bien puede parecer la respuesta ejecutiva más inmediata y más eficiente ante ciertos actores sociales que pueden resultar problemáticos, no constituye la lógica fundamental de la política democrática, por un lado, y tiene una serie de costos secundarios que necesitan contemplarse y mitigarse. En ese sentido, creo que la política es nomás el arte de la creación de consensos y tiene que verse la forma de encontrar líneas para generar consenso y concertación con los distintos actores sociales, porque mal que bien representan también por justamente su potencial de convocatoria a sectores sociales que son parte de la sociedad boliviana y que también plantean sus intereses y sus demandas de ciertas formas específicas, ¿no? Dicho esto, creo que en todo caso, esa tarea de concertación, ¿no? Esa tarea de creación de consenso siempre tiene que estar ligada en última instancia a generar las políticas que permitan vehiculizar, desarrollar la mayor cantidad de bien común para el conjunto de los bolivianos. Bien, lo cierto es que este nuevo gobierno es reconocido ya finalmente tanto a nivel nacional como a nivel internacional y ahí quiero abordar, hay una reconciliación o lo que se está viendo es una reconciliación, llamémoslo así, con Estados Unidos y sus aliados que también respaldan a este gobierno electo. ¿Eso cómo beneficia a Bolivia? ¿Cómo beneficia esta reapertura con Estados Unidos y sus aliados? Es una pregunta interesante, la agradezco, por lo que permite exponer. um, eh, digamos que la relación de la política exterior boliviana con el entorno internacional tiene que ser pensada en sus propios términos. Es decir, en este momento, el panorama internacional se encuentra atravesando por un periodo de transición que ya lleva varios años y que parte de un momento que era característico de los 90 en que el sistema internacional poseía un solo Estado poderoso y líder a nivel mundial, que era Estados Unidos. Este liderazgo ha sido constantemente en el último tiempo disputado por el crecimiento económico de la China, que ha tenido relaciones comerciales y económicas muy específicas con América Latina, mismas que ahora también están menguando, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la bonanza que había favorecido a los gobiernos de la llamada Marea Rosa, incluido el de Evo Morales, tenía mucho que ver con la subida de las materias, del precio de las materias primas, justamente detonada por la gran demanda que venía de la China. ¿Sí? Esto hizo que Latinoamérica se halle
en una especie de triángulo, ¿no? Tensionada por dos fuerzas importantes. Estados Unidos, que había retrocedido respecto de su influencia en la región en los años 2000 y que se había concentrado principalmente en Centroamérica y México, no tanto en el Cono Sur, y China, que había logrado convertirse en el socio comercial más importante de esta parte de la región, ¿no? Sin embargo, ese tipo de relación económica no necesariamente era la más beneficiosa posible para nuestros países porque se basaba básicamente en una reprimarización de nuestras exportaciones, es decir, en el hecho de que de nuevo nos convertíamos en proveedores de materias primas para una gran potencia. El caso de la subida de los precios del gas, por ejemplo, ha sido muy importante para Bolivia, ¿no? Creo que ahora estamos en un momento en el que Latinoamérica, Sudamérica en específico, se ha vuelto un escenario de disputa entre la competencia norteamericana y China, ¿sí? Y es verdad que Donald Trump está retomando una política agresiva e intervencionista respecto del continente, y en ese sentido es importante entender, ¿no?, que ese nuevo deseo de retomar el control sobre Latinoamérica pone una serie de presiones sobre los distintos países. Leo en esa clave el hecho de que Marco Rubio, ¿no?, funcionario del gobierno de Donald Trump, se haya apresurado a legitimar la elección de Rodrigo Paz, considerando que sea cualquiera de los dos candidatos que hubiera ganado, era un giro en la orientación política del país. Y eso permitía, ¿sí?, alinearlo con los intereses norteamericanos que ya van generando una relación distinta con Argentina, que ya van generando una relación distinta con Ecuador, que previsiblemente en la elección de Chile en las próximas semanas generarán una relación distinta con Chile, y generando una relación distinta con Bolivia estarían básicamente aislando al Brasil, que es el principal socio comercial de China en la región, y poco a poco empujando la influencia china fuera de la región. ¿Cuál es la carta o la política que debe jugar Bolivia en este sentido? Me parece que en líneas generales no podemos nosotros ir pendularmente desde el alineamiento con una potencia de los 90 Estados Unidos al alineamiento con otra, la China en la época de Evo Morales, a retomar alineamientos con Estados Unidos. Si bien queremos una relación productiva con Estados Unidos por ser un actor dominante en la región, también creo que deberíamos mirar con buenos ojos las relaciones que se pueden restablecer con Europa, que está mirando de manera muy frontal a Sudamérica y a la realización del acuerdo con la Mercosur. Creo que deberíamos también diversificar esas relaciones contemplando actores como la India, ¿sí?, sin alejarnos necesariamente de relaciones más productivas con la China, pero creo que el no alineamiento estratégico, la posibilidad de mantener abiertas nuestras opciones, es sin lugar a dudas una clave del pensamiento estratégico para la conducción de la política exterior boliviana. ¿Y tú cómo ves que sea el actuar de este gobierno? ¿Tú crees que se alinee únicamente a una potencia más que a otra? Mm, es difícil predecir eso. Ciertamente es muy tentador para un país que está atravesando una crisis económica como la nuestra y que tiene que apelar a instituciones internacionales financieras que están normalmente bajo el mando norteamericano, como el Fondo Monetario Internacional, para salir de esta crisis, no ceder ante las presiones diplomáticas, podríamos llamarlas, de Estados Unidos. Si bien esto parece como inevitable en primera instancia, yo creo que poco a poco tiene que irse generando una relación más productiva, una relación que permita pensar, bueno, primero en generar una consolidación comercial de la relación con Estados Unidos, y en segundo lugar también la posibilidad de generar relaciones positivas con otras esferas de influencia sobre el continente como lo son Europa, y como lo pueden ser actores no tradicionales como la India, además de la conexión interregional, ¿no? Intrarregional, perdón. Sí, entonces creo que en primera instancia va a ceder Rodrigo Paz a ese gesto de acercamiento de Estados Unidos, pero creo que eventualmente, con el paso del tiempo, sería importante también que pueda tomar una distancia estratégica respecto
acercamiento, solamente en áreas de mantener opciones abiertas que permitan también cierta diversificación de relaciones para el país. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el mismo Rodrigo Paz Pereira ha indicado que al acto de posesión no va a invitar a Maduro, Ortega y Díaz-Canel, quienes son los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba respectivamente. Esta especie de ruptura con estos países que han sido aliados de Bolivia durante muchos años, durante el gobierno del MAS, ¿tendrá alguna afectación a nuestro país? ¿Cómo podemos leer esto? Creo que Rodrigo Paz, por sobre todas las cosas, es un actor político pragmático, no, no primariamente ideológico. Entonces, entiendo que este gesto se basa en un cálculo estratégico basado en la lectura específicamente de la correlación de fuerzas en la arena internacional. Es decir, cuando Evo Morales se acercó a determinados gobiernos, lo hizo tanto por una coincidencia ideológica como por el hecho de que en aquel momento, ¿sí?, ante el retroceso de Estados Unidos respecto de su influencia en la región y el surgimiento de nuevos actores que prometían, por ejemplo, mayor integración regional, una opción alternativa al neoliberalismo, etcétera, etcétera, el escenario y la distribución de fuerzas parecían prometer o augurar un futuro interesante en la consolidación de esas relaciones alternativas. Sin embargo, ahora, tanto Venezuela como Cuba como Nicaragua están cada vez más aislados, cada vez son menos influyentes en la política regional y en ese sentido parecería poco práctico, poco pragmático mantener relaciones que pueden tener un costo importante frente a actores más importantes del sistema. Esto es sencillamente política realista, digamos, ¿no? No ideológica, sino basada en cálculos de poder e influencia y estrategia. Bien, Oscar, ya para ir finalizando esta entrevista, estábamos hablando en diferentes puntos y quiero terminar con el acto de posesión. No está confirmado del todo, pero hay ese rumor de que Luis Arce pueda que no asista a tal acto. No hay nada que lo obligue, pero ¿cómo podríamos asimilar esa acción? Mm. Me parece algo intrascendente en líneas generales. Creo que de manera estructural el ciclo político y económico representado en específico por el signo partidario del MAS ha concluido. Otra cosa es que existan todavía fuerzas sociales y sectores en el país que vayan a ser protagónicos en el futuro inmediato y en el futuro a mediano y largo plazo. Sin embargo, creo que eh, el vehículo político de lo que en su momento fue el partido más importante del país ha perdido vigencia y que justamente Luis Arce es la representación de un coletazo decadente, de un sistema, de un vehículo partidario que ya se encuentra más o menos enterrado, ¿no? En ese sentido, no creo que su presencia o no presencia, su deseo de apoyo a la continuidad de un proceso no tenga mayores implicaciones sobre el desenvolvimiento de los sucesos futuros en el país. Oscar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por hacer el análisis a la coyuntura política de nuestro país. Segura que te vamos a contactar en otras oportunidades. Gracias. Muchas gracias a ti, Laura, nuevamente por la invitación. Gracias, ahí conversábamos con el analista político Oscar Gracia, quien estaba realizando justamente un análisis a la coyuntura política de nuestro país. Vamos a ampliar esta información. Recuerde que cualquier noticia usted la puede encontrar en nuestra plataforma web www.opinion.com.bo. Ahí se va a poder enterar sobre todo lo que acontece a nivel local, nacional y también internacional. Soy Laura Bustillo, buenas noches. Elfec Generación Distribuida. La empresa instaladora tiene las siguientes obligaciones: realizar su inscripción en el ente regulador, registrar el proyecto de la generación distribuida ante el distribuidor, presentar su inscripción al distribuidor para su registro y habilitación correspondiente y la aprobación del proyecto de diseño, instalación o adecuación de la generación distribuida.
suscribir un contrato con el generador distribuido que contenga aspectos relacionados con el diseño, ejecución, costo, mantenimiento, protección del proyecto de la generación distribuida y conexión a la red de distribución, además de la contraprestación del servicio que contemple el diseño, instalación, adecuación y o mantenimiento que puede incluir o no la provisión de equipos y materiales. Comunicar al ente regulador cualquier modificación del personal inscrito para su correspondiente actualización conforme reglamento. Remitir información solicitada por el ente regulador.